Ahora vamos a... A ver. Vamos a pasar a la segunda ponencia de esta segunda parte del día de hoy. Una ponencia que, como tienen en el programa, decía, está a cargo del comisario José Domingo Piris Perpen y que lleva por título Las compañías de reserva general, historia y experiencia 1969-1993. El comisario Piris ingresó en el año 76 en la Academia General Militar y fue promovido al empleo de teniente de infantería en la 36 promoción de 1981. El primer destino que tuvo fue precisamente docente en la Academia de Talar, que era la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra. Se incorpora al Cuerpo de Policía Nacional en el año 1982 y es destinado a la 12 Compañía de Reserva General con base en Lérida. Posteriormente fue destinado a Valladolid, a la segunda Compañía de Reserva General, y su ascenso a capitán le llevó a la 11 Compañía de Reserva General con base en Miranda de Ebro, integrándose después ya en el cuerpo como inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Con la disolución de las unidades de Reserva General fue nombrado profesor del área de intervención y planificación del Centro de Promoción, hoy CAEP. En 1987 pasó a ser jefe de sección de investigación de procedimientos del IEP de la SGGT. Ya te vale, ¿Cuál? SGGT. La Subdirección General de Gabinete Técnico. Ya, claro. A mí me dicen, di las fechas ayer. Tienes que decir las fechas, que aquí no todos no somos historiadores, pero luego yo que no. SGGT. Sigo. Ese es un defecto profesional. Mira. En el año 1999 es cuando asciende a comisario, siendo el número 1 de la 9ª promoción de comisarios, y en el año 2012 ascenderá ya finalmente a comisario principal. Ha desempeñado numerosos puestos de trabajo con sus siglas pertinentes, que seguro que ustedes conocen perfectamente, pero yo quiero destacar que en toda esta trayectoria profesional ha sido condecorado, tiene condecoraciones civiles y militares, entre las que se destaca la encomienda de número del Mérito Civil, la medalla de oro de la Generalitat Valenciana y 2 medallas de sufrimientos por la patria. Entre sus actividades también está la docencia, pero ya en otro ámbito que es el universitario. Entonces, de forma muy resumida, ha sido profesor, ha impartido docencia en la Universidad de Valencia en los másteres superiores de Derecho y Criminología. Ha hecho un practicum de Criminología con la Universidad Católica de Valencia y en la Universidad Europea, también de Valencia, ha sido ponente en numerosas ocasiones sobre temas de seguridad pública y seguridad privada y la organización del propio Cuerpo de Policía Nacional. También es autor, lo habrán leído, de diferentes artículos en la revista Policía, trabajos más técnicos en la revista Ciencia Policial, sobre la metodología de la intervención policial, precisamente, control policial de masas y violencia en el deporte. Y sin más, es un gusto poder dar paso al comisario Piris en esta mesa. Muchas gracias. Bien, mi intención era haber dado la clase danzando por aquí, porque fiel el espíritu que nos mueve a los mandos de aquellas compañías de reserva general, somos personas bastante inquietas. ¿Quieres ponerte ahí de pie? No, es igual, aquí hay compañeros que han pasado por las unidades de reserva general y por las unidades de intervención y saben a lo que me refiero. O sea, no somos calentadores de sillones, sino que nos gusta mandar desde delante, es decir, ejercer el liderazgo de los hombres y mujeres que están bajo nuestro mando y pasar las mismas vicisitudes y problemas y carencias que ellos pasaban también.
Es la única manera de poder ir progresando. Yo quiero empezar la ponencia al revés. Es decir, siempre se habla del reconocimiento, de lo que supuso una unidad o unas unidades para la sociedad española, y se dice al final. Yo lo quiero empezar desde el principio. Habida cuenta de que la disolución de las unidades y su integración en las unidades de intervención policial para muchos fue relativamente traumática. Es decir, se convirtieron de la noche a la mañana de unidades de élite en unidades polivalentes utilizadas para todo y carentes muchas veces de mando, ¿no? Se integraron en plantillas y guarniciones y no fue un reconocimiento final, salvo una felicitación pública colectiva, un reconocimiento a la orden general que en su día el director general de la Policía, Conde Duque, estableció, pero lo demás fue relativamente, pues bueno, aquí después de 24 años de servicio, prácticamente desaparecieron, como muchos compañeros han dicho, y mantienen en los foros sin pena y sin gloria. Fueron unos policías totalmente elegidos. Su forma de cubrir las vacantes en las compañías era por libre designación y se pasaba por una selección moral, fundamentalmente moral, importante. Habida cuenta de que eran unidades que tenían que lidiar casi todos los días con los toros más peligrosos o con los momentos y circunstancias más difíciles, con unos grandes desplazamientos, ¿no? Además, uno de los caballos de batalla, como luego veremos, eran los alojamientos de estas unidades. Desplazamiento de 175, entre 160 y 175 hombres en un momento determinado era muy difícil y realmente no te alojabas con grandes lujos, o eran bases y acuartelamientos militares, eran instalaciones públicas abandonadas o como ocurría en Pamplona, en tiendas de campaña, en tiendas parque, sin ningún problema, como luego veremos a lo largo de la exposición. Sus enemigos fundamentales, aunque pensemos que puedan ser los temas de orden público y las agresiones de masas hostiles a los policías, los enemigos más peligrosos de las compañías de reserva nunca fueron los manifestantes violentos, a pesar de que no se tenían las protecciones adecuadas para los lanzamientos de rodamientos, de piedras, de cócteles molotov y cosas de esas. Sus enemigos naturales eran precisamente los terroristas, las acciones terroristas, en las cuales no solamente con el coche bomba, sino con numerosos ametrallamientos a la ida, vueltas, itinerarios o la prestación de los servicios se estaban produciendo, y sobre todo la carretera. La carretera, los desplazamientos de las unidades con un cansancio brutal por una falta de descanso en los largos destacamentos hacía que los conductores tuviesen que estar doblados, es decir, había una duplicidad de los conductores, pero que además se tuviese muchísimo cuidado en los desplazamientos con continuas paradas técnicas con el fin de que los conductores pudieran descansar. De hecho, la primera estadística que tenemos la realiza la agrupación de compañías de reserva general, el primer coronel que se tuvo en ellas, Travesedo, y establece que desde el año 78 al 82 los fallecidos en acto de servicio son 28 por diversas acciones y 164 los heridos, solo y exclusivamente por atentados terroristas o accidentes en carretera. No cuento los lesionados en temas de orden público, porque si no, entonces la estadística sería brutal. ¿Qué supuso las compañías de reserva general para la... Esto no funciona. Sí. Vale. Hay que hacerlo más... Bien. De esto ya hemos hablado. Vaya, no, al revés, perdona. Esa es la estadística que os establecía, de 28 fallecidos y 164 heridos.
el tema de la carretera, la disponibilidad permanente de estos hombres eran de 24 horas y los antecedentes históricos fundamentalmente de estas unidades pues fueron, como hemos dicho, las compañías de asalto del Cuerpo de Seguridad y Asalto y también de las unidades de las compañías de las compañías republicanas de seguridad, de las cuales prácticamente se copia la organización y, en parte, su despliegue. Los inicios de las unidades se remontan a diciembre del año 69. Se ve la evolución política y social que está teniendo la sociedad española, la longevidad ya del general Franco y los problemas que se están teniendo de orden público y de protestas masivas en toda la zona europea. Prácticamente todos los países inician una remodelación de sus servicios y España pues no va a ser menos. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Bien, se oye bien, vale, perfecto. Genial. Bueno. Es que prefiero pie a tierra. Bien, aquí, en este momento en el que estamos, tenemos que hacer una, digamos, no alabanza, sino simplemente dos reflexiones. Una de ellas la hace el ministro Martín Villa, en el que dice que la sociedad española tiene que ser consciente y reconocer el servicio y el trabajo que están realizando las compañías de Reserva General en la instauración y en la consolidación de la democracia española. Lo mismo que el ministro Rosón en su momento, en una revista, en una inspección que realiza de la 13 Compañía de Reserva General en Linares, también establece lo mismo, es decir, vuelve a hacer un reconocimiento importante. Ya han pasado un montón de problemas de corte político, las grandes manifestaciones de corte político empiezan a reducirse, hay un problema importante ya económico, empieza la reconversión económica, la reconversión industrial, y eso va a exigir de las unidades un mayor esfuerzo, pero además con una cuestión, con un agravante moral, porque la mayoría de los policías que están conformando las compañías de Reserva General pues proceden de clase media o de clase trabajadora, entonces se están enfrentando prácticamente a la reducción de conflictos y de problemas, se están enfrentando con familiares. De hecho, hay algunas unidades que hipotecan parte de sus efectivos y no los llevan al servicio cuando hay enfrentamientos o problemas laborales en las zonas suyas de actuación. Como yo os iba diciendo, se crea la primera unidad el 15 de diciembre de 1969, se crea la primera unidad con base en Logroño. Es una unidad de corte experimental, da buenos resultados, es muy estricto en la selección del personal. Realmente hasta el año 80-81 la selección del personal es durísima. La agrupación la conforman 4.000 efectivos, 4.000 policías, frente, imaginaros, a los 17.000 que en su día conformaron la fuerza de asalto del Cuerpo de Seguridad y Asalto, es decir, prácticamente 2/3 menos para un montón de conflictos más, porque además conflictos que se alargan en el tiempo, porque los conflictos laborales, desgraciadamente, se van a alargar muchísimo en el tiempo y además hay otra cuestión añadida a las protestas en determinadas zonas, como es la zona de conflictividad vasco-navarra o Cataluña, en la que hay unos auténticos levantamientos
por forzar determinadas ventajas en la redacción de los estatutos de autonomía, como luego veremos. A partir del año 70 se crea la segunda unidad y, si veis, prácticamente hasta el año 75, hasta junio del 75, el grueso de las unidades, 14 unidades que se despliegan por todo el territorio nacional. A continuación hay un parón y, debido a los sucesos del año 78, 76, 77 y 78, se vuelve nuevamente a replantear el despliegue de las unidades y se incrementan las 6 unidades más hasta la 22 en el año 81. Este es el despliegue territorial. El despliegue inicialmente se establece en base a 3 parámetros. Uno de ellos, las zonas de empleo. Las unidades no deben estar donde se les ha de emplear, sí cercanas. En segundo lugar, el criterio de las unidades es donde exista excedente de policías y podemos hacer una buena selección, es decir, peticionarios de policías que no alcanzan plantillas, como pudiera ser Jaén, Córdoba, Granada, pues mantenemos una fuerte selección, una buena selección de los efectivos, pero las desplazamos a zonas que no están en conflicto, bueno, relativamente en aquellos momentos. Luego la historia de la evolución española con los problemas del mar y temas y demás, pues bueno, estableció que realmente aquel despliegue no era malo. Y en tercer lugar era criterio de oportunidad, es decir, allí donde hubiese una dependencia importante o cesión de locales donde una unidad pudiera estar perfectamente alojada, creábamos una unidad, como es, por ejemplo, el caso de la 13 Compañía con base en Linares, que es prácticamente un poblado minero y con alojamiento para todos, porque también tener en cuenta, como luego veremos en los planes de concentración, estas unidades que se crean tipo compañías de infantería con 3 secciones, más una plana mayor de mando muy fuerte, necesitan mucho espacio para sus alojamientos, para su almacenamiento de material y para sus vehículos, porque estamos hablando inicialmente de una motorización importante y luego de un montón de vehículos de menor capacidad de transporte, pero mucho más ágiles, con lo cual pasamos de masa de tener 17 vehículos a tener alrededor de 30 vehículos por unidad. En el año 73, como os he dicho, tenemos 11 compañías. Basado un poco en la historia de los grupos de asalto, se crean 2 banderas móviles con labor fundamentalmente de coordinación de las unidades. La primera es en la zona de conflictividad vasco-navarra y que engloba la primera, segunda, tercera, cuarta, novena, décima y undécima, es decir, Logroño, Valladolid, León, Zaragoza, La Coruña, Tortosa y Miranda de Ebro, y la segunda en Córdoba, que es zona sur, que es Murcia, Mérida, Córdoba y Toledo. ¿Qué es lo que ocurre? Se le añade también una compañía de transmisiones de reserva general, que es la que nos da capacidad para poder establecer a través de banda Blue, de emisoras Blue, poder establecer contacto con la Inspección General o con la Inspección General fundamentalmente, porque luego la agrupación se crea en el año 78, con lo cual dependemos directamente de la segunda y tercera sección de Estado Mayor de la Inspección General. Entonces, para las novedades, para los criterios operativos, para determinados comunicados no telefónicos, utilizábamos en cualquier punto ese tema. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el grave problema de las banderas móviles al frente de un comandante? Pues que no tiene capacidad operativa, es decir, no se le asigna misión ni función operativa, solamente es de coordinación técnica, de formación, etcétera, etcétera. Y eso, al final, lo que hace es duplicar la cadena de mando y inferir problemas en los jefes de unidades cuando están interviniendo, puesto que si dependen directamente de la Inspección General del Cuerpo, de las secciones operativas de Estado Mayor, al introducir un comandante jefe de la bandera, al final, sin tener
capacidad de mando operativo, que no se consigue ese mando operativo hasta que no se genera en el año 86 la unificación y la agrupación de compañías de reserva general pasa a ser agrupación de unidades de reserva general bajo el mando del comisario Bertomeu y bajo el amparo del subdirector Agustín Linares, no es hasta el año 86 cuando la agrupación tiene carácter de mando, es decir, carácter operativo, de diseño de dispositivos y de ejecución y dirección de los mismos. Si me equivoco en algo, me corregís. Cristina, si me equivoco en algo. Vale. En el año 78, con el despliegue, de tener en cuenta de que ya empieza a haber una gran cantidad de unidades, pues indiscutiblemente, bueno, perdonad un momentito, este proyecto de banderas móviles desaparece en el año 74, es decir, prácticamente tiene 11 meses, no llega a 11 meses de vida operativa. Posteriormente, en el año 78, se crea la agrupación de compañías de reserva general y, como ya os he dicho, le pasa exactamente lo mismo que a las banderas móviles. No tiene capacidad operativa, tiene primera y cuarta secciones, es decir, personal y logística, tiene capacidad técnica, tiene una sección de asuntos generales, pero no tiene capacidad operativa. Tiene capacidad de inspección, pero no tiene capacidad operativa o no tiene mando operativo, puesto que el mando operativo se ejerce directamente de estas unidades por el jefe de Estado Mayor de la Inspección General. Las unidades dependen del director de la Seguridad del Estado, a través del director de la Seguridad del Estado lo delega en el inspector general y el jefe de Estado Mayor, conjuntamente con el jefe de la tercera sección, que es operaciones, son los que realmente están moviendo las unidades y los que les encargan la dirección. Tener en cuenta de que entonces el cuerpo tiene las circunscripciones al frente de coroneles de policía y la operatividad, cuando las compañías salen, que son eminentemente militares, con graduación eminentemente militar, pues se ponen al mando de los jefes de las banderas o de los propios jefes de circunscripción, como luego veremos en la cantidad de conflictos que os he preparado a modo de ejemplo. En el año 72, fijaros bien, son 3 años y algo después de la creación de la primera unidad, es cuando se establecen las primeras normas provisionales que llegan hasta el año 89. Las primeras normas son del 72, las del 77, las segundas normas que se establecen del 77 prácticamente son lo mismo, lo único que cambian es pues, la didáctica del reglamento, para que tras unas misiones venga el dispositivo, cómo es la barrera, cómo se hacen las cadenas y demás, pero realmente no hay ninguna modificación. Sí que se adecuan las normas de las compañías republicanas de seguridad, se adecuan a lo que es la necesidad española de actuar frente a grandes masas. Es decir, inicialmente las compañías actúan ante masas multitudinarias, con lo cual lo que es necesario es la motorización de las unidades. Se abandona desde el principio todo tipo de armas colectivas y de armas de guerra. Utilizamos solo y exclusivamente material ligero, algún elemento por las circunstancias terroristas que está atravesando España, utilizamos medios de defensa de armas ligeras como es el Z-45, luego el Z-70 o el CEDMER, y para las misiones de protección de itinerarios, protección de personalidades, los rifles NATO con alza telescópica y, por supuesto, los rifles NATO con la bocacha Vipa, que es un invento de un comandante de armamento y construcción que estaba destinado en la Inspección General, lo cual nos permite el lanzamiento de bolas de goma o de artificios fumígenos o lacrimógenos a grandes distancias, no a mano, a grandes distancias, con lo cual la seguridad de los policías ante grandes manifestaciones es importante, porque tenemos más alcance que alcance tienen los elementos con los que nos agreden. Fijaros bien que estas unidades, el criterio inicial es permitir al mando de disponer unas unidades especiales de reserva totalmente motorizadas, con gran movilidad, es decir, un despliegue territorial, un despliegue
un movimiento en prácticamente todo el territorio nacional, con una gran capacidad de choque, es decir, estamos actuando ante masas. Bien es verdad que el devenir histórico de España en cuanto al orden público de las manifestaciones cambia por completo y se van abandonando conforme los conflictos políticos van desapareciendo y aparecen los conflictos laborales, las grandes manifestaciones van desapareciendo y empiezan lo que se llama cale borroca, guerrilla urbana, técnicas de asalto, que es lo que estamos viendo ahora en plan moderno, con lo cual las unidades empiezan a girar completamente de esa gran movilidad, de esa gran capacidad de transporte a una capacidad de movilidad mucho más rápido, es decir, de abarcar más territorio, de abarcar más espacio, de ser mucho más resolutivos y más rápidos y de tener más medios. Y de hecho, cuando las secciones se crean a base de 2 pelotones de 3 escuadras, empezamos a girar conforme la motorización cambia a las necesidades del momento, giramos de un pelotón con 2 escuadras, es decir, sin que cambien las plantillas, con lo cual nos crea un problema, y es que al cambiar las plantillas y tener 2 sargentos por sección, el cabo primero más antiguo tiene que ejercer de sargento de pelotón. Con los sindicatos en ciernes no nos crearon pocos problemas en ese aspecto. Las unidades indiscutiblemente dependen directamente, como os he dicho, del Director General de Seguridad y por delegación de este en el Inspector General de las Fuerzas de Policía Armada, luego Policía Nacional. En el año 77, como os he dicho, se reúnen un grupo de profesores de la Academia de Canillas y de las unidades de Reserva General y modifican en poco las normas del año 77. Es decir, no tenemos prácticamente, como luego adecuadamente se dijo con la creación de las unidades de intervención, no tenemos primero una definición de lo que es una compañía de reserva general, no tenemos unas misiones claras de lo que tienen que hacer las compañías de reserva general, es decir, hay que entresacarlas, las misiones hay que entresacarlas de lo que son los manuales del 72 y del 77. Es más, cuando hablamos del empleo progresivo de los medios, tampoco están establecidos en los reglamentos. Es la experiencia de las unidades, son la Junta de Capitanes con el jefe de la agrupación de compañías de reserva general los que establecen el cómo vamos a hacer el empleo progresivo de los medios y cómo vamos a realizar las cargas policiales. Es decir, no es una carga larga, va a ser una carga corta, van a ser amagos de carga, vamos a recuperar a la gente. Es decir, todo eso que se está plasmando de corte operativo va a tener una fuerte repercusión al estar en base en los planes de adiestramiento permanente. Aquí os he puesto, bueno, siempre vais a ver imágenes de unidades, esa parte de arriba depende, es de los altercados de Lemóniz, y luego el de las misiones iniciales, pues es la canalización, contención, canalización, rechazar, dispersar a una multitud sin empleo de la fuerza, es decir, mediante la barrera, mediante las cadenas, llegamos a una situación de estar cuerpo a cuerpo frente a una masa no hostil. En el momento, sin medios de protección personal, como tienen ahora las unidades de intervención, sin esos medios de protección, el estar en contacto con una masa hostil, con una masa violenta, no nos hubiera generado más que problemas, como ocurrió en Melilla con cuando las manifestaciones del Dudú en el año 85 y 86, que fue una sección vuestra en apoyo de la segunda, nos llamaron las bombis. Si os acordáis, en aquellos tiempos estaba la bombi, que era tal, ¿no? Y dice, estos dan unos guantazos y eso duele. Bueno, pues los revoltosos de Melilla decían, estos son las bombis, los del pañuelo verde y vosotros era el azul oscuro, el rojo. Decían, estos dan unas leches y eso duele. Entonces decían, nos llamaron las bombis, nos tuvimos que meter en la Cañada de la Muerte y en determinados poblados conflictivos y tomarlos por la noche y mantenerlos digamos, prácticamente rodeados hasta que pudimos acabar y neutralizar a los correos que venían desde la zona de Nador
con informaciones para las alteraciones del orden público. En segundo lugar de las misiones es rechazar a una multitud con el empleo de la fuerza, y ahí fundamentalmente son las cargas y el empleo progresivo de los medios. Claro, que el empleo progresivo de los medios, yo no soy muy partidario del lanzamiento de los botes lacrimógenos o de los elementos lacrimógenos si luego tengo que ocupar el sitio donde los he lanzado, ¿no? Porque os podéis imaginar el polvillo que queda cuando tú estás danzando por ahí, la alegría que te entra por los ojos y el picocillo que tienes de garganta, ¿no? Con lo cual tenemos que establecer siempre una estrategia del lanzamiento y la utilización de esos medios. Hablamos de interdicción de personas y vehículos, es decir, lo que luego llamaríamos dispositivos estáticos de control. Las escoltas de personalidades. Cuando empezamos a nacer con el año 72-69, prácticamente al jefe del Estado tenía un regimiento de la Guardia que era el que le realizaba toda la acción de protección en sus desplazamientos. Sin embargo, cuando después del 75 la corona, la familia real empieza en sus desplazamientos, empezamos luego nosotros a dar la protección que son, con el devenir de los tiempos, la protección de la familia real en sus desplazamientos. Uno de los elementos más importantes y que más quebraderos de cabeza nos ha dado han sido la protección de itinerarios, porque cada vez que había un itinerario que teníamos que proteger no era un itinerario sencillo. Basta recordar simplemente la protección del itinerario de Lemóniz a Bilbao, en el que es pura y dura montaña, donde los hornillos y bombas en el monte eran prácticamente casi a diario, las explosiones eran casi a diario y los reconocimientos de los itinerarios tenían que ser brutales, o eran brutales. La toma de puntos estratégicos era brutales porque el objetivo fundamental de esa base, de la base de Munguía, que estaba el Regimiento Garayano 45 con 2 compañías de guerrilleros, y esas compañías de guerrilleros habían intervenido de forma fehaciente en la permeabilización de fronteras y eran objetivos a alcanzar por los coches bombas de las organizaciones terroristas. De hecho, hubo 2 atentados contra ellos, contra transportes militares, pero fuera de los itinerarios y de las zonas de responsabilidad y custodia de las compañías de Reserva General. Andando el tiempo, indiscutiblemente, crear 21 unidades para tener solamente unas misiones de orden público, pues no es así. Giramos fundamentalmente en la actuación de catástrofes y calamidades públicas, en la seguridad de instalaciones críticas, no solamente Lemóniz, por ponerlo de ejemplo, sino también la cuestión de centros penitenciarios de alta seguridad. Hay más centros que funcionarios de prisiones y como es, por ejemplo, la cárcel del puerto de Santa María 2 o MECO 2, fueron protegidas y custodiadas por personal de las compañías de Reserva General. Las intervenciones en motines, puesto que cuando se crea la amnistía, cuando se da la amnistía por motivos políticos, la amnistía general que se da en España no alcanza a los presos comunes, a los reclusos comunes. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues forzar la maquinaria para que tener también amnistía. Entonces, son épocas en las que hasta el año 82, 83, los últimos motines, el más duro fue, uno de los motines más duros fue el de la cárcel de Valencia, antes de ir a Picassent, en la que consiguen hacer rehenes a varios funcionarios y amenazar con cortarles el cuello. En aquellos momentos, gracias a la rápida intervención de la unidad y el asalto que hizo la unidad prácticamente sin tener orden para ello, consiguió la liberación de estos funcionarios de prisiones, incluso desde que antes que llegasen el GEO desde Guadalajara. Y luego al final también, pues otras de las misiones, conforme va avanzando el tiempo, pues es la conducción de presos de especial peligrosidad. Y de ellos, además, como hay un montón de cárceles que son nuevas, pues todo el transporte de presos lo van realizando las compañías de Reserva General. En cuanto al tema de la organización, en el año 72, la organización de una compañía es de 3 secciones operativas o de fusiles. Ahí veis en la imagen de la izquierda, veis una compañía
motorizada. Aunque hablemos de compañías de reserva general, su nombre técnico es compañías móviles motorizadas de reserva general. Como eso era muy largo para todos, al final nos quedamos con las compañías de reserva general o simplemente ya al final entre nosotros nuestro argot de reservas, ¿vale? La sección de plana mayor o de servicios también va motorizada, 3 Land Rover Sada, 4 camiones y capacidad para incrementar medios autos. 4 camiones y un microbús. Y los 4 camiones eran para que la unidad pudiera en cualquier momento tener impedimenta y material sin tener que depender absolutamente de nada. Es más, la sección de plana mayor o de servicios es muy fuerte porque en un momento determinado, a imagen y semejanza de las compañías republicanas de seguridad, lo que se hace con ellas es tener toda la logística alimentaria de las unidades. Un desplazamiento de una unidad que va a comer al mismo sitio 175 personas, que a lo mejor en un momento determinado tienes 3/4 de hora, media hora para comer, cuando estábamos alojados en acuartelamientos militares teníamos graves problemas. Por la formación, por las colas, por el tal, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Prácticamente en muchos sitios la asimilación de cocinas ARPA procedentes del ejército y nuestros propios cocineros y nuestros propios camareros. De tal manera de que la logística en un momento determinado, en cualquier momento, en cualquier punto, se podía establecer. Yo el otro momento, comentando con un compañero de uno de los primeros servicios que hice, que fueron 42 días en Pamplona, estuvimos montando controles 8 horas de servicio, 8 horas libre. Prácticamente 42 días. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no tenías tiempo prácticamente para comer. ¿Comías en qué? Pues raciones de previsión, bocadillos que servían nuestras propias unidades en nuestras propias cocinas. O estabas alojados en tiendas de campaña, con lo cual en medio del campo, en el Carrascal, o en la explanada de deportes de Pamplona, estabas alojado y utilizabas tus propias cocinas, tus propios medios para que la unidad tuviese pues, una capacidad operativa y logística sin tener que depender prácticamente de nadie. En el año 72 los efectivos son 161, hay menos vehículos, conductores más especializados. En el año 77 se inicia una evolución de los medios autos, el autobús de las secciones desaparece, es decir, ese pelotón que va sobre 2 vehículos Land Rover largos se mantiene como capacidad operativa, pero el pelotón de especialidades, el segundo pelotón que lleva los lanzadores, que lleva tiradores selectos, sistemas y demás, va a desaparecer por 2 motivos. Primero, porque la instrucción táctica a base de los autocares es, bueno, por 3 motivos. Es prácticamente un auténtico calvario, el bajar, subir, la movilidad que tiene que tener de intervención o de capacidad de respuesta de una unidad era muy pequeña. Eso por un lado. En segundo lugar, las zonas en las que vamos a actuar, que son cascos viejos, con calles pequeñas, hacen que los autocares se tengan que quedar muy fuera, muy lejos de la zona de actuación, con una fuerte custodia. Y tampoco era operativo, pierdes un montón de efectivos. Y en tercer lugar, eran objetivos súper rentables para un coche bomba por un atentado terrorista, un ametrallamiento. Eran vehículos de chapa, un ametrallamiento se podía llevar por delante pues, la florera de 19 policías. Entonces, rápidamente se abandonó la idea de los autocares y a partir del 77 se empezó a motorizar las compañías de reserva general con furgonetas. La primera furgoneta que se tuvo fue la Ebro F108, era muy bonita, muy alegre. Luego tuvimos la Savia 1250, también muy alegre, muy bonita, en la que conocías perfectamente quién era el conductor y quién era el copiloto. Porque como tenían el motor dentro de la cabina de la furgoneta, el conductor le iba dando el calor del motor, le iba dando en la pierna, con lo cual tenías una sudadera importante, y al copiloto le daba a la izquierda. Entonces veías una mancha de agua en la parte derecha de un policía, ese es conductor, dice, ese es el copiloto o el jefe. O sea, nos tenían perfectamente señalizados. Eso tenía un problema a la hora de actuar en la calle, porque se centraban muchas veces la concentración de piedras, de rodamientos o de otros elementos sobre aquellos que tenían esas manchas, porque el manifestante era manifestante, pero de tonto no tenía ni un pelo.
Se aumenta los efectivos a 170 y luego ya, el año 80, hay una fuerte redistribución, todos incluso en material, y se crea la estructura que ahora mismo tienen las unidades de intervención policial. Cada sección tiene un equipo de mando fuerte, además un equipo de mando con 4 o 5 personas, y 3 pelotones o subgrupos con 2 escuadras, hoy 2 equipos. Un oficial al frente, 5 policías y el conductor, con su material individualizado y asignado, porque hasta ahora las defensas y otros elementos no los llevaban los conductores, con lo cual en algún momento que los vehículos se quedaban un poco alejados de la masa de la compañía, podían ser, y como en algunos hechos fue, objetivos de elementos hostiles, y al policía no le quedaba más remedio que para repeler una agresión utilizar o bien las pistolas o bien las armas de defensa colectiva, como era el Z-70. Ahí tenéis un adiestramiento táctico a la carrera de un itinerario, y abajo lo que era una sección, lo que son 2 secciones, cada columna es una sección. Veis un lanzaguas, los autocares y los elementos de la unidad de plana mayor detrás. Aquí tenemos la evolución, los camiones que os he dicho, de plana mayor, armamento, impedimenta, material y la grúa. Y abajo la posibilidad de camiones camiones pesados, como pueden ser las de transmisiones, la de focos para iluminación de grandes eventos o incluso furgones de carga cuando las unidades de caballería, que no estaban motorizadas, pasaban a ser elementos de apoyo de las unidades de reserva general, de las compañías de reserva general. Ahí veis una patrulla, a la parte izquierda, una patrulla de lo que es una patrulla en el casco viejo, 4 policías 2 a 2 con los elementos de protección. A la izquierda lo que sería una escuadra en Basauri, a la derecha un pelotón, y en el interior veis ahí pues cómo era la redistribución o el espacio donde los policías realizaban sus desplazamientos, largos desplazamientos. Ahí tenéis lo que os he dicho yo, o sea, la vulnerabilidad a la izquierda del lanzamiento de piedras o temas y demás, y ahí tenéis el espacio en el que se desplazaban pues 19 policías. Es decir, una bicoca para cualquier tipo de atentados o de acción armada contra ellos. Baste decir que la comodidad de estos vehículos era fenomenal, o sea, terminabas con las espaldas hecho polvo. Yo tengo uno de los casos que desayuné en La Coruña, comimos en Madrid y terminamos cenando en Barcelona. Y por el camino te iban cambiando las rutas de servicio, con lo cual la paliza que nos pegamos, al final terminabas, yo no sabía si ibas agachado, de izquierda, de derecha, te dolían todos los huesos. Yo creo que en aquel momento fue cuando me quedé sin pelo, porque es que me dolía hasta el pelo. Bien, aquí tenemos los elementos identificativos de las compañías de reserva general. Si tú quieres que algo sea especial, lo tienes que hacer especial. No solamente en la selección, en el adiestramiento, la forma del trato, sino en lo que son los elementos externos. A la derecha del todo veis el himno de las compañías de reserva general. Himno que yo no le he cantado nunca. ¿Ya? Y los demás, pues creo que prácticamente igual. Luego vais viendo pues, guiones, distintivos, silbatos, etcétera, etcétera. Estos son los servicios de orden público, en los que cabe destacar, pues esto es San Sebastián, Pamplona, Lemóniz, el puente de Deusto, los astilleros de Euskalduna, y cómo en el verano pues agradecíamos que la manguera de los malos nos regase un poquito para quitarnos el calor de los servicios. Esto es el tema de los estudiantes en Madrid. Esto es en el Arenal en San Sebastián. ¿Hasta las 2? Ah, bueno, yo iba a una caña. Oh. Por el tema de formación, de cumplir los objetivos. Si tengo hasta las 2 no tengo problemas.
Bueno, tengo un mundo. O sea que, bien, aquí tenéis en el Arenal la quema que era constante en el País Vasco, la quema de autocares y temas ideas, a pesar del despliegue. Estamos hablando de Kale Borroka, de guerrilla urbana, en la que, bueno, pues todos estos temas eran importantes en ese tema. Aquí tenemos la protección de la familia real en sus desplazamientos y personalidades. Tenemos una fotografía a la izquierda de la 20 compañía realizando prácticas de escolta. Un poco más abajo, el primer transporte aéreo de la 5ª compañía de Murcia a Palma de Mallorca. Luego, que fue un problema porque se traslada la unidad en avión, pero luego toda la impedimenta, material y medios, hubo que llevarla por barco, que era relativamente complicada por el volumen de personal y luego tener en cuenta porque estábamos metiendo munición, estamos metiendo elementos que pueden generar problemas de seguridad en embarcaciones. Entonces teníamos problemas porque necesitamos del transporte marítimo de las Fuerzas Armadas en vez de cualquier compañía, aunque luego ya, gracias a Dios, las normas de seguridad de los artificios cambió y las compañías marítimas nos permitieron el tema de transportar a nuestras unidades al completo en barcos. A la derecha tenéis la visita del Papa y abajo las unidades que hicieron el cordón a Juan Pablo II de la Universidad Complutense fueron completamente desbordadas por la masa de los seguidores que querían tocar al Papa. Alrededor del Papa prácticamente, esto es una de las instantáneas, alrededor del Papa hay cerca de 150 policías, conteniendo a más de 4.000 estudiantes. Indiscutiblemente permitiendo que el Papa tuviera su recorrido y que pudiera hacer en el Paraninfo y en los demás sitios su charla de visita a la universidad. Y abajo un plantón frente a la puerta de Marivén, en el que te tirabas 8 horas con esa protección, bajo un sol de justicia en el mes de julio. Bueno, julio y agosto, efectivamente. Luego, dentro de lo que son los servicios operativos, la seguridad en las instalaciones críticas, a la izquierda tenemos una fotografía de la toma del Congreso el 23 de febrero por la 8ª Compañía de Reserva General. Fue la primera que llegó, porque la 15 y la 17 estaban empeñadas en otros objetivos secundarios, prioritarios. El Congreso no estaba guarnecido e inmediatamente se protegió por la 8ª Compañía, para que nadie pudiera entrar y nadie pudiera salir. Y en esa posición y postura que veis ahí de los escudos en Paseo de los Jerónimos, todo lo que son las Cortes, pues totalmente cortados por nuestras unidades. Eran importantes también el estudio de las instalaciones críticas. Aquí tenemos la zona de Raimat, las instalaciones que podían ser objetivo de acciones terroristas o incluso por los planes de protección civil la evacuación de determinados temas, como eran, por ejemplo, las centrales nucleares, la de Burgos, que en la compañía de Miranda de Ebro tenía el plan de evacuación, el PENBU, el plan de evacuación y neutralización nuclear de Burgos, lo tenía para aplicarlo conjuntamente con protección civil. A la derecha teníamos la protección de los gobiernos militares, concretamente ese es el de San Sebastián, que está metido en el centro del bulevar, bueno, en un extremo del bulevar, pero en el centro de todos los follones, con lo cual en cualquier momento era objetivo de agresiones, igual que el gobierno militar de Bilbao. Eran puntos sensibles y críticos que no pocos quebraderos de cabeza nos han costado, y además no solamente pocos quebraderos de cabeza, sino la comisión de algún atentado terrorista cuando nosotros hemos tenido que ir a relevar las unidades. Y abajo, las patrullas por el interior de Lemóniz. Dentro de los servicios también eran operaciones antiterroristas. Concretamente, una de los que más problemas nos dieron fueron los sucesos y los disturbios de Montejurra, con los enfrentamientos de las
diversas fracciones carlistas, en las que hubo entre ellos agresiones y fallecidos. Gracias a Dios por la rápida intervención de las unidades que tomaron el monte y tomaron prácticamente las rutas de evacuación de los concentrados, no hubo un enfrentamiento armado entre ellos mucho más grave de lo que fue. La central de Lemóniz, que nos causó no pocos problemas, además la central de Lemóniz, como otros muchos elementos de orden público, que luego veremos, o que veremos con tranquilidad, ahora habrá una hincapié sobre ellos, el año 76, 77 y 78, nos crearon graves problemas de trabajo y además, de hecho, con muertos, con fallecidos en las manifestaciones. Las patrullas a pie en San Sebastián, patrullas a pie antiterroristas, pero que al final querían dar también una cierta seguridad a la población. Esas patrullas a pie antiterroristas de tomar San Sebastián, que además fue en aquellos momentos, en aquellos tiempos, el eje de los secuestros de personas, pues nos costó también atentados terroristas y fallecidos dentro de la 20 Compañía de Reserva General, que tuvieron 2 atentados, uno con coche bomba y otro un tiro en la nuca a 2 policías que patrullaban por el bulevar, patrullaban a pie por el bulevar. Las intervenciones en motines carcelarios, que la verdad, cuando entrabas en masa, si tenías conocimiento muchas veces conocimiento de que se iba a producir o se estaba produciendo un motín, la intervención rápida, la intervención en masa rápida reducía por completo los temas de los motines y retirabas una cantidad de armas artesanas brutales. La reconversión industrial fue también uno de los elementos muy complicados cuando se inició. Ahí tenemos el tema de los astilleros de Euskalduna, de los altos hornos del Mediterráneo, en el tema de Sagunto, porque si bien los altos hornos de Bilbao fueron muy ligeros, no hubo prácticamente ningún tipo de problemas, porque se llegó a unos acuerdos económicos bastante sustanciosos, bastante buenos. El problema de Sagunto fue completamente distinto, fue totalmente diferente. Fueron de fuertes enfrentamientos porque no se llegaban a una solución adecuada, incluso con el hecho de secuestros en su momento del propio presidente de la Generalitat en Sagunto al dar un mitin político en la campaña electoral. Y luego también tuvimos el infortunio de que a la sección de motos que intervino en la Nacional 340, un grupo numeroso asaltó las motos, derribaron motos, rompieron alguna y uno de los policías pues, hizo un disparo de intimidación al aire, pero desgraciadamente era el revólver, lo hizo mal, pegó en el suelo, rebotó, hirió a una chica en el glúteo derecho, una menor de 17 años, y a partir de ese momento se concentraron frente a la comisaría de Sagunto los manifestantes, unos 6.500 manifestantes, con el mero propósito de quemar la comisaría. No lo consiguieron de milagro, puesto que quemaron varios coches, quemaron un autocar, quemaron un coche Z, metieron un coche Z dentro de la comisaría con la pretensión de quemar el coche Z. Lo que pasa es que tuvieron mala suerte porque en aquellos momentos que le intentaban prender fuego, llegó una sección de la 12 Compañía de Reserva General y entramos a saco en la Plaza del Sol. Y os digo a saco porque fue a saco, porque desde la 340 al puerto hay 3,5 kilómetros. En esos 3,5 kilómetros tardamos 1 hora y media. Tuvimos que levantar barricadas, hacer cargas, y cuando llegamos a la Plaza del Sol nos hayamos quedado sin material antidisturbios. Si no es porque el jefe de la compañía, el capitán de la compañía, con las otras 2 secciones que venían detrás nos alcanza, hubiéramos tenido que cargar con las defensas y sin ningún apoyo de medios materiales, porque indiscutiblemente la munición de guerra no se iba a utilizar. Gracias a Dios pudimos solventar el tema sin que hubiese fallecidos en esa situación. Y abajo estáis viendo la alegría que da el fuego a los de los astilleros de Cádiz. Empiezan con las compañías de Reserva General, donde la 13, la sexta, Mérida, Córdoba, la séptima,
la 19 y la 13 se cubren de gloria, y luego, porque además fueron enfrentamientos durísimos, y no hubo ni daños personales, muchísimos daños materiales, pero ni daños personales en los policías, ni daños en los manifestantes. Pero veis que son tremendamente brutales y además con los de Izar, con una filosofía y amor al fuego altamente impresionante. Y además que eran mecánicos, con lo cual dominaban perfectamente cualquier tipo de artificio intimidatorio, tanto rodamientos como tetrápodos lanzados con tirachinas, etcétera, etcétera. Y además ahí ya lo copiaron de Euskalduna con los tiragomas artesanos, pero en los astilleros de Cádiz perfeccionaron incluso hasta la puntería. Las huelgas generales, ahí tenemos al Cojo Manteca con los estudiantes, haciendo también... Quería hacer una barbacoa el hombre, estaba ahí, pero vamos, le salió mal y le prendió fuego a una estación de metro. Tenemos la huelga general del año 78, en Barcelona fue mucho más dura, en la que el transporte fue llevado por el tema del ejército y el acompañamiento, en unos casos de formación de guarnición, en otros casos la policía. Y abajo también unas imágenes de los estudiantes. Y luego pues el tema de las catástrofes y calamidades. De las más importantes que hemos tenido ha sido la rotura de la presa de Tous, la riada de Bilbao y de Lérida, y el desbordamiento del río Guadalhorce, donde la 19 compañía pues tuvo que sacar del río, pues hizo hasta de submarinistas, ¿no? O sea, para poder rescatar del río pues a personas con a riesgo del tema, porque a una persona se la está llevando el río, pues bueno, tiene relativamente alguna defensa. Unos policías que se meten con las botas, con el material, con el sistema, dentro del río, prácticamente con una cordada muy liviana, si es que la hay, cadena a cadena para sacar a una persona, entran en un riesgo bastante importante. Esto es la riada de Bilbao, en el Arenal, donde los policías con las Fuerzas Armadas y con pico y pala retiraron barro, retiraron escombros, retiraron de todo, ayudando a la población civil. En este caso, en la segunda compañía de Reserva General y la 14 con base en Bilbao. Y abajo, ¿qué es lo que tenemos? Pues que si estamos trabajando por la seguridad estamos trabajando en una catástrofe a favor de la ciudadanía, no nos podemos olvidar de que estamos también en una zona hostil y que en un momento determinado esas unidades que están trabajando en beneficio de la población pueden ser objeto de atentados terroristas, con lo cual se patrulla y se protegen con los medios que tenemos, que en este caso pues eran las tanquetas y vehículos blindados. Es un poco anacrónico, ¿no? Es decir, estoy trabajando por la seguridad tuya, como decían, Barsex a su Garopena, que estoy trabajando por tu seguridad, no me mates, ¿no? Pero ese es el tema. Bien, entramos ahora en la vida y desplazamientos de las unidades. Antes os he dicho que el mayor de los problemas que teníamos eran las dependencias, y efectivamente eran las dependencias, el alojamiento. No es hasta el año 85, con la ley administrativa del Estado, cuando se genera un nuevo sistema de indemnizaciones por razón del servicio en las que las unidades van a los hoteles. Es decir, todo el funcionario tiene una parte de la dieta que es manutención y otra alojamiento. Y con ese tema, claro, en el resto de España, pues efectivamente, puedes ir perfectamente a hoteles, ¿no? Aunque tengas que mantener una fuerte seguridad de las zonas, en las plantas en las que estás. Pero en las zonas de conflictividad vasco-navarra, pues realmente los acuartelamientos y las bases y dependencias donde estamos, pues a veces eran auténticas ratoneras o eran, pues bueno, en el tema de casi todos hemos pasado por Fuenterrabía, por lo que era lo que llamamos la Icastola, ¿no? Que era un convento abandonado en el que, pues en la capilla de Sacramentada fue donde pudimos poner el comedor para la gente. 3 compañías allí, una de seguridad y 2 de servicios. Los desplazamientos, que os decía, los itinerarios desde Fuenterrabía a San Sebastián, pues eran brutales, sobre todo porque o ibas por la autovía o ibas por la carretera, no tenías más. En ambos casos estabas dominado por el Alto de Rentería y desde allí, perfectamente por radiocontrol, podían ponerte un paquete o un coche bomba.
De hecho, los hubo. Lo que pasa es que tuvimos muchísima suerte porque los 2 o 3 que pusieron, por el frío, que fue en pleno invierno, por el frío los detonadores no explosionaron. Y los policías salvaron la vida. En otro de los casos, cuando estábamos en el acuartelamiento de San Sebastián, en Amara, lo que era el antiguo hospital militar, descubrieron el pasadizo del mercado al acuartelamiento, un pasadizo cerrado. Abrieron ese pasadizo y colocaron al lado de los dormitorios de la 20 Compañía de Reserva General, colocaron 200 kilos de dinamita. Yo no sé si el terrorista se acogotó de la que iba a liar o el ángel custodio, una vez más, vino en apoyo de las unidades y quitó el detonador. El caso es que la carga estaba puesta, el temporizador estaba puesto, pero el detonador no estaba. Con lo cual los policías pues salvaron la policía y parte de la guarnición salvó la vida casi de milagro, in extremis. ¿Qué es lo que nos ocurre con los alojamientos en los primeros años? Pues que provocaban un desgaste físico y psíquico impresionante. De hecho, ahora como os explicaré el tema, en el año 78, en junio del 78, hay un levantamiento general de la zona vasco-navarra. En ese levantamiento la idea era forzar las negociaciones del Estatuto de Autonomía con mucha más capacidad de independencia de lo que se estaba pergiñando. Entonces hay un levantamiento general brutal, empieza en Navarra con los Sanfermines, en los que hay un muerto, y finaliza a continuación en Rentería con una especie de guerra de bandera 14 días después, como elemento de protesta, como antes hemos estado viendo, como elemento de protesta al fallecido en la Plaza de Toros de Pamplona. En estos problemas que existen en Rentería, hay un fallecido más y otro por un rebote al atacar con cócteles Molotov las dependencias policiales de Aldapeta. El servicio de seguridad hace fuego, tiene que hacer fuego intimidatorio, no sabemos dónde pega el rebote porque cuando tiras al aire con esos espacios tan cerrados pudo haber un rebote en techo y ese rebote mató a otro elemento. Y luego un tercero en las cargas policiales falleció de un infarto de miocardio. El problema es que se generó unos graves enfrentamientos que se saldaron luego posteriormente con unos enfrentamientos en Rentería. La unidad estaba completamente, una de las unidades estaba completamente agotada, pero agotada, casi se disuelve en aquel momento y lo que se provoca es pues una mala praxis de intervención. De hecho, en aquel momento estaban interviniendo la 2ª, 3ª, 4ª y 11 compañía, venía la 8ª de refuerzo, la 9ª y la 12, para reforzar el dispositivo de Rentería y de San Sebastián. ¿Cuál es el problema? Pues que aquella unidad en ese momento se encontraba solo, la Guardia Civil de Tráfico intentó quitar unas barricadas, no pudo, fue la unidad a quitar las barricadas, en aquel momento la unidad es violentamente agredida por elementos hostiles, casi todos batasunos independentistas, y no le queda más remedio que repeler la agresión y defenderse. Bien es verdad que en vez de mantener una línea de contención y replegarse, aquella unidad que estaba bastante castigada desde el punto de vista físico y psicológico, llevaba más de mes y medio mal durmiendo en tiendas de campaña, pues revienta, psicológicamente revienta. Pero reventaron 2 elementos, 2 capullos veleros, con perdón de la expresión, que fueron el detonante de las protestas que se organizaron después. O sea, no se disolvió la unidad de milagro porque no había motivos, pero sí que fue cesado el jefe. Es el único cese que hay en toda la historia de las compañías de reserva general de un jefe de unidad en acto de servicio, del jefe de la unidad y de los 2 tenientes que intervinieron, ¿vale? Pero ahora vais a ver imágenes de los alojamientos. Ahí tenéis, ahí arriba está el ministro Barrionuevo revisando lo que es Basauri, pero ahí tenéis, por ejemplo, el tema de una nave normal en Loyola, Pamplona, tiendas de campaña, y un comedor aparte en donde la gente pues en un momento determinado podía, en fin, vale. Las unidades, la vida operativa en base
era relativamente cómoda cuando se estaba, porque al principio una unidad puede estar una media de 150 días fuera de su base. Oscilaban entre 131 y 204 días, más o menos. Por ahí andaba el tema. O sea, una media de 150 días fuera de ella. Estando en base, ¿qué era lo que necesitábamos? Pues un plan de concentración para dar respuesta rápida a una demanda de la Inspección General o de la Agrupación de Compañías de Reserva General. Entonces, el plan de concentración se basaba en dos elementos. Uno, en controles diarios de las secciones que estaban libres de control telefónico a las 12, las 14 y las 18 y las 20 horas, y luego un plan de servicio que en principio era una unidad de mañana, una unidad de 24 horas y una sección libre. O sea, una sección de mañana, una sección de 24 horas y una sección libre. La de 24 horas, indiscutiblemente, se pasaba las 24 horas dentro del acuartelamiento. El plan de alerta 1 significaba que podía durar 3 horas, no se interrumpían los servicios de base, la instrucción en base, pero estaban durante 3 horas sin poder salir de la plaza en donde tenía la base la unidad. El plan de alerta 2 era la concentración de una sección más la de imaginaria, duraba 2 días e indiscutiblemente la tercera sección, que era la que estaba libre, tenía que estar activada en media hora para poder salir. Y en el plan 3, la alerta 3, toda la compañía permanecía concentrada en la unidad. La duración de esta alerta era solo exclusivamente de 24 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Que con estos tiempos de estar en base era necesario que las unidades tuviesen un plan muy duro y muy fuerte y muy rígido de adiestramiento, basado primero en educación física, defensa personal, deportes y técnicas de escalada deportiva. Casi todas las unidades tenían equipos de escalada deportiva, ahora veremos alguna fotografía. Un adiestramiento táctico de operatividad, de movilidad y de instrucción táctica de orden cerrado, que eso ayuda muchísimo a obedecer, porque empezábamos por la instrucción de tipo escuadra, pelotón, sección, tal, y digamos que intuitivamente, instintivamente, a la voz del mando, la gente obedecía, ¿no? Entonces ese era el objetivo de mantener una fuerte y recia disciplina en las unidades. El plan de tiro, que indiscutiblemente se llevaba a rajatabla, no solamente con las armas cortas, las armas de protección, sino además con las armas especiales y lanzamiento de artificios, y luego había siempre una mejora, la actualización de conocimientos profesionales, y luego el aula que durante el tiempo de descanso entre la comida y la activación de la unidad a las 16 horas para seguir con el inicio de la actividad profesional de la sección de retén, lo que sí utilizábamos era el aula de acceso para cabos y sargentos, es decir, cada compañía nombraba un profesor o dos para actualizar los conocimientos de cara al ascenso de los policías que querían ser cabos o de los cabos que querían ser sargentos, ¿no? Bien, del horario ya hemos visto prácticamente lo que es el tema. Ahí tenemos, pues lo que es la vida operativa. La educación física se basaba prácticamente en temas de deporte, actividades acuáticas en las que podía. La mayoría de las unidades sí que tenían posibilidades de ir a las piscinas, el baloncesto, el adiestramiento de itinerarios de subida y bajada de vehículos, la educación física, el fútbol, que era el elemento rey, que tanto la pista de aplicación como los saltos de aparatos como el fútbol se fue disminuyendo por la cantidad de lesiones y de problemas que nos producían, y incluso de rencillas cuando hacías competiciones entre secciones, de las rencillas que había entre ellos, ¿no? Yo soy mejor que tú no, que eres un pata recta, que no sé qué. Entonces, para evitar problemas, eliminamos el fútbol. Pero si veis, la mayoría de las unidades tenían equipamientos de fútbol sala y de fútbol 11. A la derecha está, mira cómo salta Amaya, mira cómo saltas ahí, si efectivamente es tu compañía, en el concurso cuando le ganasteis a la segunda compañía móvil motorizada de Valencia, en el campeonato del patrón. Aquí la defensa personal, todas las compañías tenían equipamientos de defensa personal, todas. Y en club, de hecho, cuando se crea la agrupación de compañías de reserva general,
luego ya casi jefatura. Dentro de la jefatura se crea el Club Dojo Sokotogán, y se potencia todavía más el tema de la defensa personal en las compañías, ¿no? Alcanzándose pues cinturones, algún cinturón marrón, algún cinturón azul, etcétera, etcétera. Vale. Las técnicas de escalada de todos los tipos, de helicóptero, de tema, de tirolina, equipos de rappel en pared, técnicas de escalada y el adiestramiento táctico. Veis en esta imagen de la izquierda, veis el tema de la dificultad que tiene la bajada en marcha de los autocares para establecer un itinerario. Ahí tenemos el plan de tiro de arma corta, fusil, lanzamiento de granadas y artificios desde posiciones de protección del tirador, arriba el tiro con CETME, es decir, se realizaba el tema. Este es el aula de cabo, donde la gente, pues los que se presentaban, les ayudábamos a estudiar. Las jornadas de puertas abiertas, que era importante también, puesto que teníamos una leyenda negra importante, la única relación que podíamos tener con la sociedad y disfrutar, pues era con la chavalería en las jornadas de puertas abiertas. La parte de la derecha está la de Bilbao, en una exhibición importante que hizo la 14, y automáticamente al día siguiente en la prensa los medios de comunicación nos dieron un realce brutal, y a los 3 días el Consejo Escolar del País Vasco anuló por circular las visitas a las dependencias policiales en jornadas abiertas. Sí, aquí también la vida operativa, la vida en común, pues era importante. No solamente el tema del patrón, sino en este destacamento que veis ahí, fue unas Navidades y un fin de año en San Sebastián, la fiesta de Reyes para los chiquillos, y luego, pues entre descanso y descanso de táctica, pues bueno, pues oye, a nadie le amarga un dulce, tomarse una copita y tomarse una cerveza y una paellita, ¿no? Y el patrón que se ejercitaba brutalmente. Aquí el humor también era importante. Fijaos bien que aquí tenéis un montón de distintivos, que luego os lo dejaré también. ¿Qué es lo que ocurre? Que cambiaron los distintivos tantas veces que la gente estaba ya harta de quitárselo y ponérselo de las guerreras y de las camisas, ¿no? Pues pasamos del PVC a luego los últimos y tal. Y aquí tenéis pues 2 viñetas en las que a los de Zaragoza, que han tenido siempre un humor bastante bien, el Pegaso alado se les escapaba y iba detrás del distintivo de la compañía, y el otro dice, este Pegaso mío puede conmigo, ¿no? O sea, en referente a que ya estaban hartos de tanto cambio de distintivos. Bien, estos son 30 años después, la moral que tiene esta gente de seguir reuniéndonos y de establecer, de mantener los lazos. Los atentados terroristas, en el cuerpo hay 188 fallecidos por organizaciones terroristas, de ellos 19 pertenecen a las compañías de reserva, así como 46 heridos. No me gusta hacer datos estadísticos, pero en este caso sí que quiero resaltar el sacrificio de las unidades, puesto que si los atentados, los muertos por atentado terrorista de diversas organizaciones supusieron el 0,23% del cuerpo, en las compañías de reserva es del 1,42%, es decir, 4 veces más fallecidos en acto de servicio por atentados terroristas que en el resto de las unidades, con lo cual creo que ya del servicio de ellas es lo más que suficiente recalcarlos. Y por último, sí que quiero hacer, dentro del reconocimiento, quiero hacer pues pues la verdad es que es triste, ¿no? Porque después de 24 años, si vemos el glosario de condecoraciones, veis ahí las condecoraciones de oro o plata, que son a los fallecidos, a algunos fallecidos, no a todos. Vemos cruces rojas, que son relativamente pocas, la de Logroño pues más, por muchos temas. Prácticamente cruces blancas no llega ni la muestra. Los galones de mérito, que la gente sabe que era por permanencia de 10 años en las compañías, es abundante, pero no lo suficiente. Eso nos da muestra de una alta rotación en las unidades. Venía gente joven, no consolidaba los 10 años, no había galón de mérito. O sea que son galones poco concedidos. Y luego, en cuanto a las felicitaciones públicas, pues es también relativamente parco el tema de las felicitaciones públicas concedidas. Salvo la 14 compañía de Bilbao, que supera las 1000 felicitaciones públicas en su existencia, nos encontramos, por ejemplo, con la segunda de Valladolid,
que se comió bastantes conflictos con 272 o la 11 compañía de Reserva General, que no salía prácticamente de la zona de conflictividad vasco-navarra y que era uno de los arietes de la agrupación, y tiene 309 felicitaciones públicas. Es decir, el reconocimiento de estas unidades, el reconocimiento formal de estas unidades fue relativamente escaso hasta su disolución. Y con esto y un bizcocho, hasta esta tarde a las 4. Bueno, perdón un momento, quería decirles...